Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en la cocina de Chabela, su cocina favorita, en donde abordamos los asuntos públicos de la vida humana en este planeta, en este país, en esta ciudad de México, a través de Violeta Radio, por supuesto, en violetaradio.org, en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube y en la plataforma llamada Radio Garden, esa aplicación que concentra un montón de emisoras alrededor del mundo. Pues bueno, estamos en este jueves 3 de abril de 2025 y vamos a tener una charla muy sabrosa sobre un tema que en la cocina hemos abordado, de hecho, hace mucho tiempo, ya desde los inicios de esta cocina de Chabela, no hemos retornado a este tema de las mujeres que han laborado muchos años en el ámbito de las telecomunicaciones, particularmente en la telefonía. Y nos acompaña el día de hoy Alicia Colchado Ariza, que es integrante justamente del Sindicato de Telefonistas. Y la verdad es que yo tengo un montón de preguntas, de dudas sobre este ámbito de trabajo, que es, por cierto, muy antiguo y en donde las mujeres tienen una gran participación. Entonces, primeramente, pues, le doy la bienvenida a Alicia, que está acá en la cocina de Chabela. Hola, Alicia, ¿qué tal? Hola Maru, muchas gracias por tu espacio. Es un honor estar aquí en estos micrófonos y pues a la orden. Pues Alicia, fíjate que vamos a hablar de las mujeres en el contrato colectivo, pero antes de entrarle al tema, cuéntanos un poquito de la historia justamente de las mujeres en este sindicato de telefonistas y por supuesto, pues en el ámbito de la telefonía en México. Pues mira, Maru, aquí compartiendo con tu público, estar comentando que las mujeres, habría que recordar, las telecomunicaciones han ido evolucionando vertiginosamente en las últimas décadas y antes, ¿quién nos recuerda aquellas mujeres que con diademas comunicaban a todo el país, ¿no? Esta fue una labor fundamental para que el país estuviera comunicado. Las otras labores, las de la instalación, reparación, ubicación de los equipos, etcétera, correspondía generalmente al sexo masculino. Poco a poco, conforme fue evolucionando la tecnología, también fue abriéndose los espacios para las mujeres. Ya no nada más había mujeres en el área de la comunicación de las famosas diademas o de atención al público, sino también en las áreas técnicas. Y esto abrió también
la posibilidad de la organización sindical para reconocer el papel tan importante que estaban jugando las mujeres, pero también en un ámbito desigual, porque mientras se tuviera esta visión machista patriarcal, en donde pues el sexo masculino era el que tomaba, digamos así, llegó un momento en que las actividades como de mayor peso técnico recaía en los hombres. Pero ¿qué sucedió cuando incursionaron las mujeres en esas áreas? Había que buscar la manera de, dice la ley, por justicia, que se tiene que tratar desigual a los desiguales. No puedes tratar igual a los desiguales, porque automáticamente se cae, en este caso, en violencia de género. Bueno, entonces, esta visión, fíjate, Maru, qué interesante, porque conforme fue avanzando la incursión de mujeres en las áreas técnicas y además se mantuvieron en las áreas prioritarias como la comunicación directa con los clientes, con los usuarios, etcétera, la población de trabajadores y trabajadoras llegó a ser en igualdad, 50-50, y hubo un momento en que inclusive las mujeres fuimos más que los hombres. De ese tamaño fue tanto la evolución de la tecnología como el avance de la participación de las mujeres en este ámbito que muchos pudieran pensar que es exclusivo masculino, y no es así. Son estereotipos que digamos, la sociedad establece, y te comento y les comento una anécdota muy, muy simpática. Bueno, ahorita la comento y es simpática, en el momento sí me fue muy incómoda para mí. Yo trabajé en el área de ingeniería, ¿no? Entonces, cuando, fíjate, y no tendrá unos 15 años, que me tocaba, me pasaban las llamadas para atender a los grandes usuarios y ver qué estaba sucediendo con sus enlaces, y en fin, desde mi labor como reparación, monitoreo y puesta en servicio de muchos servicios, es decir, un trabajo muy técnico. Bueno, entonces, si la llamada la contestaba un hombre, automáticamente la persona que estaba pidiendo el servicio se sentía a gusto, decía, sí, ingeniero, ¿qué sabe qué, no? Y cuando a mí me tocaba contestar, me decían, ¿me comunica usted, por favor, con un ingeniero? Oh, wow. Y le decía yo, a ver, yo soy quien voy a atender. ¿Qué se ofrece? Tenían que ganarte el espacio desde un estereotipo generado por la sociedad, ¿no? Entonces, esa es la realidad, Maru, cómo ha ido evolucionando, cómo fue evolucionando las tecnologías dentro también de la incursión de las mujeres en un mundo que más que otra cosa se vio obligado también a reconocer nuestro potencial, nuestras grandes capacidades. ¿Y qué sucedió en la organización? Ahí es muy importante que el público y este valioso espacio se quede con esta información. La organización sindical reconoció que las mujeres, en el momento en que entramos en el ámbito del trabajo, entramos en situaciones de desigualdad, ¿no? No hablemos de la brecha salarial, por ejemplo, ¿no? Que actualmente apenas estaba revisando los últimos números, y la brecha salarial en el 2000, precisamente último trimestre de 2024, el INEGI habla de aproximadamente entre el 13 y 14% todavía existente la brecha salarial. Imagínate en aquel entonces, cuando más o menos 1970, la organización sindical, consciente de esto,
acordó condiciones que pudieran elevar, digamos, más bien disminuir las desigualdades entre las mujeres y los hombres. Fue un contrato colectivo de avanzada, una posición obrera de avanzada. Y con esto quiero compartir con tu público que nosotros... Permita que te interrumpa antes de que compartas. ¿De qué año estamos hablando? 1970 más o menos. Ya. En 1970, cuando un poquito por esas fechas, esas fines de los 60, principios de los 70, cuando el contrato colectivo de trabajo contempló que las mujeres nos podíamos jubilar, aquí tengo los números, a los 25 años de servicio con 48 años de edad, a partir de ahí, con un porcentaje, a partir de ahí, por ejemplo, con el 50% del salario, pero a partir de los 25 con 48 años de edad, mientras a los hombres se les decía que a partir de los 25 años de servicio, pero con 53 años de edad, ¿no? Entonces, ahí se reconocía, hay que tener presente siempre, Maru, porque esto se nos olvida permanentemente, que las mujeres enfrentamos doble o triple jornada. Así es. Esa política de cuidados que apenas ahorita está entrando como más en concreto en el radar de las políticas públicas, es una realidad permanente en un sistema patriarcal machista neoliberal. Entonces, es por eso que haber logrado que las mujeres nos pudiéramos jubilar con menos edad que los hombres fue un logro muy importante, muy importante. ¿Qué sucede actualmente? ¿Cómo estamos en la realidad actual? Te voy a comentar que a partir de que la empresa Teléfonos de México es concesionada al hombre más rico de Latinoamérica, actualmente el señor Carlos Slim, y varias veces el hombre más rico del mundo, en 1990 se concesionó esta empresa de las comunicaciones nacionales, se le entrega a un solo hombre. Fíjate nada más que terrible. En fin, a partir de ahí, la perspectiva es en beneficio del capital, en beneficio de potenciar esa inversión que había hecho este señor junto con otros para, pues siempre en beneficio, nunca en beneficio social, ¿no? El caso es que junto con el secretario general que nosotros tenemos, nada más para que también nos ubiquemos, es el líder más longevo que hay en el país, va para los 50 años en el mismo lugar, ¿no? Con el mismo cargo, 50 años desde 1976. Entonces, esto habla, Maru, en un mundo de telefonistas que llegamos a ser casi 60,000 trabajadores y que una sola persona se mantenga en el poder, solamente se puede explicar por un tema de represión y control al interior de un sindicato. No se puede pensar en una vida democrática real cuando una sola persona se mantiene en ese lugar. Entonces, te voy a volver a interrumpir, discúlpame, pero estamos hablando en estos años de una empresa del Estado. Todavía no llegamos a la privatización, ¿verdad? Es decir, toda la relación que se da en términos de las condiciones o de los derechos laborales que se ganan en este sindicato de telefonistas tiene que ver con negociaciones en una empresa del Estado. ¿Cierto? Tienes toda la razón. Sí, como que me faltó ahí puntualizar, porque como lo mencioné, esta visión de muy de avanzada
en donde a las mujeres se nos reconoce, se nos da un trato diferente porque somos diferentes, Sí. fue antes de que se concesionara esta empresa. Entonces, una de las condiciones, aquí compartir con tu público, una de las condiciones para que el señor Slim tuviera concesionada la empresa fue el compromiso del respeto al contrato colectivo de trabajo con el cual recibía la empresa. En aquel momento, pues él no podía llegar y decir voy a cortar, voy a quitar cláusulas, etcétera, porque además era concesión. Bueno, es concesión, no es propiedad, es decir, sigue siendo del Estado, pero se la concesionan a él por cierta cantidad de años. Por cierto, termina esta concesión el 11 de marzo de 2026. Estamos a punto de que concluya esta concesión. Entonces, recibe Carlos Slim el contrato colectivo, como lo estamos comentando, siendo secretario general, el actual secretario general, y las cosas van avanzando hasta que entre el sexenio de Fox y el sexenio de Peña Nieto, o sea, 12 años, ¿no? perdón, Pues, de Fox de Fox y de Calderón, perdón, de Fox y Calderón, las políticas neoliberales se recrudecen. Acordémonos que lo que estaba pendiente de privatizar, ellos quisieron privatizarlo, y bueno, todo un tema. En ese inter, empiezan a hacerse ya la intentona de desaparecer, minimizar, golpear el contrato colectivo de trabajo nuestro, perjudicando la cláusula más importante de cualquier contrato colectivo de trabajo, que es la de la jubilación. Y entonces, en 2009, por primera vez, modifican la cláusula del contrato colectivo de trabajo, igualando ya no hay ese reconocimiento de diferencia entre los hombres y las mujeres, sino que nos igualan, nos ponen en el mismo nivel, y la edad de años para jubilarse para hombres y mujeres es a los 60 años de edad, con 29 años de servicio. Cuando antes la primera opción para jubilarse era a los 25, a partir de 2009 sube a los 29 años de servicio, con 60 años de edad parejo, hombres y mujeres. Ya no hay esa distinción que permitía pensar algo en justicia, en evitar la violencia de género, que significa la brecha social por estereotipos de género, ¿no? Alicia, permíteme preguntarte, ¿a qué se debió, a qué tipo de negociaciones se debió este decremento en las garantías laborales de quienes conforman la industria de la telefonía, digamos, quienes están Mira, aquí el señor Slim ha sido, por eso, dicen que por eso es el hombre más rico de Latinoamérica, pues porque siempre ve en beneficio de sus capitales. Y en ese momento teníamos un gobierno tecnócrata, o hemos tenido siempre gobiernos tecnócratas. A partir de 2018 cambia, pero previo a, los gobiernos tecnócratas estaban al servicio del Fondo Monetario, del Banco Mundial, ¿no? De la OCDE, en donde estas políticas de justicia social, como la propia jubilación, es un logro social. Lo veía Slim como un lastre, y lo sigue viendo. Apenas dio una conferencia de prensa este señor, en enero de este año, donde vuelve a ratificar que para él la cláusula de jubilación es un peso muy grande.
a pesar de que es el multimillonario más grande, 100,000 millones de dólares es su fortuna actualmente. Entonces, en ese contexto, Maru, es donde Slim empieza a presionar para quitar, golpear, modificar esta cláusula de jubilación, y en este caso, si te das cuenta, las mujeres somos las que perdimos más como sector de mujeres, porque 12 años después de lo que había sido en los 70s, ¿no? La jubilación. Exacto, fíjate, fue en 1990. Perdón, 2009 es cuando se modifica este contrato colectivo de trabajo, como te estoy diciendo. ¿Cuánto dura esa modificación, Maru? Solo del 2009 al 2015. 6 años nada más. Y en 2015 nuevamente vuelven a golpear el contrato colectivo de trabajo, subiendo la edad de jubilación parejito, hombres y mujeres, a 65 años de edad, jubilándose a los 29 años de servicio con 50% de su salario. Y entonces, quienes sigan trabajando 65 años en adelante pueden decidir jubilarse hasta los 35 años de servicio con el 80% de su salario, ¿no? Fíjate bien, o sea, es un retroceso total a lo que se había ganado, y esto fue en 2015, pero la avaricia, la codicia y la corrupción, la avaricia y codicia de Carlos Slim y la corrupción de Hernández Juárez como secretario general del Sindicato de Telefonistas no paró ahí. En 2023 hubo un nuevo golpe a esta cláusula de jubilación, en donde la edad queda igual a los 65 años de edad, con 29 años de servicio también, pero solo con el 30% del salario. Quien quiera jubilarse a los 29 años de servicio con 65 años de edad, solo podrá percibir el 30% de su salario. Y si decide trabajar hasta los 35, lo máximo que va a poder tener como salario es el 60%. ¿Estos acuerdos, por quiénes tomaron estos acuerdos? Esos acuerdos se ponen en la mesa cuando hay revisión contractual y se sienta por un lado la empresa y por otro lado la representación sindical. Entre ambas partes firman el contrato, firman la modificación correspondiente y entra en vigencia. Se da a conocer a una convención, asambleas nacionales, en fin, todos los órganos internos, y de ahí se entra en vigencia. Aquí, entonces, por eso señalo, Maru, que el sindicato está, su estructura es la Secretaría General, más las secretarías, digamos, los cargos, ¿no? El resto que hay, honor y justicia, vigilancia, tesorería, etcétera. Sí, pero quien toma las decisiones de manera vertical y que impide cualquier voz disidente, pues es quien ostenta la Secretaría General desde hace casi 50 años. Por lo tanto, es? Dilo con todas sus letras. Que se llama, ¿qué es? Francisco Hernández Juárez. Es el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el secretario general más longevo del país y uno seguramente del mundo entero, ¿no? Casi 50 años en ese lugar, wow. Solo por la estructura. Desde finales de los 70s. Exacto. Entonces, él tuvo la oportunidad, conoció perfectamente, o sea, nadie puede decir que no.
Conoció perfectamente el contrato de avanzada que nosotros teníamos, pudimos haberlo defendido a capa y espada, y simplemente, bueno, pues los acuerdos cupulares son los que han llevado a la pérdida de este gran avance, en especial para las mujeres, pero para todos los trabajadores en general también. Entonces, se perdió. Alicia, ¿y por qué? ¿A qué se debe que este señor esté ya casi 50 años en la Secretaría General del sindicato? Mira, se debe a esta situación de poder, ¿no? De muchísimo poder y enfermedad, yo le llamaría, enfermedad de ambición y poder. Uh-huh. Y también, bueno, se debe a que responde a intereses económicos también muy importantes, ¿no? Es útil a los intereses de Carlos Slim, y entonces hay todo un entramado que lo sostiene. A ver, nadie se podría explicar cómo vino la modificación a la Ley Federal del Trabajo en 2019, ¿no? Esa hay que reconocerla, es histórica y responde a muchas de las inquietudes que nosotros estuvimos señalando durante muchos años en tiempos del presidente Obrador, y se modifica esa Ley Federal de Trabajo, cuestión antes impensable, Entonces, ahí, pero ¿cómo se sigue sosteniendo este señor a pesar de que hay una Ley Federal del Trabajo que ya es más garantista del derecho a la libre expresión y participación de los trabajadores al interior de los sindicatos? Entonces, ahí hay intereses económicos enormes, Maru. No podemos ignorar, Maru, que entre 1990 a 2025, Carlos Slim dejó de ser Carlos Slim. Ahora es el Grupo Carso. El Grupo Carso creó empresas como Ninetria, Telcel o Reduno, a través de las cuales presta servicios de telecomunicaciones. Sí. Fíjate, desmanteló la empresa Teléfonos de México, llevándose la materia de trabajo y las ganancias a través de esas otras empresas, con el silencio cómplice de Francisco Hernández Juárez para que esto sucediera. Por lo tanto, el contrato colectivo de trabajo que se sostenía a través de toda esa materia de trabajo está siendo fuertemente golpeado. Pero ¿quién no dice nada? Si nosotros, por ejemplo, desde la disidencia, ahí pusiste en el flyer del sindicato de telefonistas, pero de la Alianza Nacional Telefonista, que es un grupo muy importante y numeroso también al interior de nuestra organización, pero disidente, nos dicen disidentes, estamos resistiendo, estamos señalando lo que ya se viene, está en puerta. Entonces, Maru, tus micrófonos son valiosísimos para este caso en particular, porque el golpe que se ha venido dando constantemente a nuestro contrato colectivo de trabajo tiene por objeto el que el hombre más rico de Latinoamérica siga haciéndose más rico a través de recursos en la materia de trabajo con sus otras empresas, y no solamente perjudicar a trabajadoras y trabajadores, sino un tema que estuvimos señalando con el presidente Obrador y lo vamos a señalar con la presidenta Sheinbaum, que las telecomunicaciones son un sector prioritario de la nación. Así es. Tema de seguridad nacional inclusive, y que tendría que recuperarse ese sector en beneficio del país, a fuerza. Y que además, pues tenemos que decir que la intención, y más bien
de los bienes nacionales, porque el espectro radioeléctrico está considerado un bien nacional, más allá de la tecnología que se utiliza para hacer uso de ese bien nacional. Por tanto, correspondería a la Agencia de Transformación Digital hacerse cargo de este asunto. Y me gustaría saber, Alicia, si ustedes han llevado el tema con la presidenta y cuál ha sido la respuesta al respecto. Mira, la presidenta Sheinbaum tiene poco de haber iniciado su gestión y nosotros apenas estamos, digamos, organizándonos para que ella nos escuche. Sin embargo, quiero señalar que a partir de enero a marzo de 2023, estuvimos señalando fuertemente que había posibilidad de incidir en la prórroga del título de concesión que le otorgaron a Slim, a manera de son muchos datos, Maru, lo entiendo, no sé si... No importa, pero sí, de la manera más sencilla posible, explícanos para que entendamos, porque creo que sí es fundamental conocer. Yo entiendo, porque además sabemos que esto de las telecomunicaciones se vinculan muchísimo con los medios de comunicación, porque también estamos utilizando espectro radioeléctrico. Entonces, hay muchos términos técnicos y tecnológicos que quedan un poco como fuera de nuestra vida cotidiana y a veces no entendemos la importancia que tiene con nuestra vida cotidiana, pero creo que sí es importante que lo menciones de la manera más sencilla para que podamos entender por qué sí es importante este tema. Sí, mira, te comento un dato que es muy interesante, pero que nos deja también un amargo sabor de boca. La concesión que se le entregó a Carlos Slim en 1990, es decir, la concesión original, llega a su fin el 11 de marzo de 2026. Sí. Hubo una ventana de tiempo en el primer trimestre de 2023 donde, como sector, pudimos haber incidido para que se diseñaran las nuevas condiciones del título, de la prórroga del título de concesión. ¿Por qué? Porque en 2016 Peña Nieto entregó una prórroga del título de concesión a Carlos Slim de 2026 hasta 2056. Entonces, 30 años más. Estuvimos tocando puertas de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, estuvimos en las mañaneras, fuimos a cerrar, digamos, simbólicamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, aprovechando también, ahí hay que señalarlo, porque el presidente Obrador, casi desde el principio de su sexenio, estuvo diciendo que era necesario que desapareciera el IFT y que desapareciera la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces, en base a esta, digamos, señalamiento que había hecho el presidente, nosotros nos sentimos totalmente identificados con ello y nos organizamos para decir que apoyábamos esa exigencia y en vista de que el IFT se dedicaba solo a apoyar el huachicoleo, ahora que esa palabra fue muy, muy sonada, el huachicoleo de las telecomunicaciones a favor de Carlos Slim. Entonces, fuimos y clausuramos el IFT. Sí. Entregamos documentos por todas partes. En el Senado de la República nos atendió el doctor Gilberto Herrera Ruiz, en ese entonces senador de la República por Querétaro,
y en la Cámara de Diputados el compañero Gerardo Fernández Noroña, quien con su equipo de trabajo estuvimos analizando, trabajando bastante y logramos un punto de acuerdo. ¿Cuál fue ese punto de acuerdo? El punto de acuerdo fue que solicitábamos, más bien se solicitaba que en ese momento el presidente del IFT, el consejero presidente del IFT y el secretario de Comunicaciones y Transportes se presentaran a explicar por qué se le había otorgado 30 años más la concesión si no había cumplido con lo establecido en la concesión original. Lamentablemente, si no me equivoco, el presidente del IFT en ese momento era Gabriel Contreras, ¿cierto? Sí. Sí. Que tiene un vínculo muy fuerte, pues justamente con las grandes empresas de telecomunicaciones. Ese es su origen. Fíjate que Gabriel Contreras se fue a un puesto directivo de ATT. Así es. Sí. Y cuando le preguntaron al presidente Obrador qué opinaba, utilizó sus términos muy coloquiales que él usaba, decía es promiscuidad administrativa. Así dijo. Porque él había impulsado una ley que impedía que los funcionarios que estuvieran en alto nivel usaran las puertas que ellos llamaban giratorias para irse a un puesto de las mismas empresas que ellos habían por acá trabajado. Y que el presidente López Obrador además siempre expuso la idea de que si había sido funcionario público no podía ser inmediatamente un empleado de una de esas grandes empresas, ¿cierto? Y entonces Norma Piña, en un proyecto de Norma Piña, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ley que estaba impulsando el presidente Obrador en contra de las puertas giratorias. Y este señor Saldívar se quedó impune. Así y es. a los 2 meses, ¿qué crees? Que el IFT le perdonó una deuda a ATT que tenía con el país por el 90% de la deuda, es decir, nada más tuvo que pagar el 10% de la deuda original. A partir de que este señor ya estaba en ATT. O sea, son jugadas económicas en contra del país, en contra de las mayorías. Y este es el ambiente en el que se encuentra actualmente Teléfonos de México. Y lo que quiere Carlos Slim es acabar con nuestro contrato colectivo de trabajo y tiene un gran aliado. Ahí es un gran aliado, es Hernández Juárez. Francisco Hernández Juárez es el gran aliado de Carlos Slim para lograr sus objetivos, cuando tendría que ser el que representara los intereses de las y los trabajadores. Él ya representa los intereses del patrón, de los grandes capitales, y se encarga de reprimir, de perseguir a las voces diferentes que le incomodan en su aparente gestión, ¿no? Digo aparente porque él tendría que hacer un buen trabajo y no lo hace. Entonces, regresándonos un poco a esto del periodo de Peña Nieto, cuando él renueva la concesión, esto ya es un hecho, ya la concesión está renovada, ya no hay manera de incidir en que no le hagan la prórroga. Y eso por un lado, pero por el otro lado, que yo creo desde mi perspectiva es un problema, es a la interna del sindicato. ¿Qué se necesita para la transformación y la democratización de ese sindicato?
Uh-huh. Mencionas claramente dos puntos, digamos, puntos de apoyo para la relación de hechos que estamos haciendo aquí. Mira, en el 2016, Peña Nieto fue el instrumento para que el Fondo Monetario y el Banco Mundial concretaran varios de las leyes que aquí no se habían. Por eso es que se firmó el Pacto por México. Una de las 11 reformas estructurales fue esa, la de las telecomunicaciones. Pero ¿qué faltaba? Si ya estaba la concesión, ya estaba avanzado la entrega de hacia los privados. Lo que faltaba era una ley federal de telecomunicaciones que estableciera que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debía existir y que tenía que tener facultades metaconstitucionales. Por eso es que Obrador no pudo opinar sobre las decisiones que estaba tomando el IFT, porque la Ley Federal de Telecomunicaciones le otorgaba poderes hasta por sobre el presidente de la República. Terrible situación. Entonces, afortunadamente, el presidente Obrador firma la iniciativa de ley para su desaparición el 5 de febrero de 2024 y se obtiene el Plan C. Eso fue un logro del pueblo. Se obtiene el Plan C y gracias a eso se concreta la iniciativa de ley de desaparecer el IFT. ¿Qué sucede con la presidenta Sheinbaum? Ya aprobada esa desaparición, empieza a enviar las iniciativas para las leyes secundarias. Por lo tanto, el día de hoy, Maru, aunque se otorgó la concesión en 2010, la prórroga de la concesión en 2016, hoy las condiciones son diferentes porque ya no existe el IFT ni existe la COFES. Y varias de las decisiones que se tomaron por parte del IFT son ilegales. Por lo tanto, la alternativa que como trabajadores y trabajadoras tenemos es solicitar a las cámaras, al Congreso de la Unión y a la Presidencia de la República que se revisen la legalidad de la toma de decisiones del IFT y varias de ellas vamos a identificar que son ilegales y por lo tanto se tienen que echar para atrás en beneficio de las y los trabajadores, pero sobre todo en beneficio del país entero. Eso es a lo que estamos nosotros apostando. Por otro lado, también como Alianza Nacional Telefonista y otras expresiones de resistencia al interior, estamos trabajando para lograr la democratización al interior de nuestra organización, pidiendo la intervención de las autoridades laborales, sobre todo ahora que ya van a tribunales, ya no son las famosas juntas, y están actuando ya con celeridad, ya con otra visión, etcétera, y en eso estamos también trabajando. Son varios aspectos que estamos abarcando o tratando de abarcar. Es el aspecto jurídico para la revisión del proceso electoral al interior de nuestra organización, luego el aspecto político para llegar a las cámaras, a la presidencia, etcétera, a las secretarías, y el mediático, que es en tu querido espacio. Yo entiendo que hasta este momento, y es decir, la desaparición real del IFT será en cuanto esté aprobada la ley secundaria de la reforma constitucional. Y en ese sentido, ustedes, ¿qué tipo de diálogo están teniendo con el legislativo que está a cargo de la redacción de una nueva ley o la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión? Mira, apenas iniciamos a tocar puertas. Ya estamos en el Congreso trabajando para lograr un foro, para lograr que se reúnan los diputados. Queremos la interlocución con
con la Comisión de Telecomunicaciones, con quienes están redactando estos importantes documentos que regirán el quehacer de lo que ahora es el organismo que sustituye al IFT. Tiene un nombre muy largo, ahorita se me pasó, es la de tecnología, ¿no? Lo mencionaste hace un momento. Sí, la Agencia de Transformación Digital, que depende de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Sí. Por cierto, vamos a tener, y lo comparto aquí con tu público, un evento precisamente en el edificio donde oficialmente tenía su trabajo el IFT, ¿no? Ahora ese es el de la Agencia de Transformación Digital, y ahí vamos a hacer un meeting el próximo 11 de abril, y exigiendo, ¿A qué horas? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, 11 de abril, en las oficinas de la Agencia de Transformación Digital. ¿Qué está sobre Insurgentes? Sur. Sobre Insurgentes, no me acuerdo ahorita el número, pero está sobre Insurgentes Sur. Y luego, el 22 de abril, llevaremos a cabo un meeting en Parque Vía, en lo que es Parque Vía 190, ahí precisamente frente a una avenida que es muy transitada, es muy visible y además es simbólico el edificio, etcétera, señalando también todo esto que nosotros estamos impulsando. Para esa fecha, ya quisiéramos llevar un avance de nuestros encuentros con la Cámara de Diputados y en su momento la Cámara de Senadores. Maru, estamos contra el reloj, porque termina la concesión el 11 de marzo de 2026. Sí. De 2026, tenemos menos de un año. Y las nuevas condiciones de la prórroga, pues son totalmente diferentes a las de la concesión original. Entonces... ¿Esas diferencias? ¿Tienes algunos datos de cuáles son esas diferencias? Pues mira, desaparecen unas, argumenta ahí la modificación al título de concesión original, argumenta que es lógico que se retiren varios de los puntos que eran obligación del señor para el corporativo que al que se le iba a concesionar la empresa Teléfonos de México, porque ahora ya las tecnologías así lo exigen. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Antes era instalar los teléfonos de disco, por explicarme. Instalar los teléfonos de disco. Bueno, eso ya no existe. Pues entonces desaparezcámoslo del título de la prórroga del título de concesión. Hasta ahí parece lógico. Sí, donde ya no es lógico, te pongo un ejemplo. El título de concesión original establecía que se prohibían los subsidios cruzados y el desvío de ganancias en empresas terceras a beneficio del concesionario. Es lo que ha estado sucediendo, pero ahora lo ponen en la prórroga del título de concesión. Es decir, hacen legal lo ilegal. Antes estaba prohibido, decía claramente prohibido los subsidios cruzados. Para quienes estas palabras son muy raras, quiere decir que no puede al que se le concesionó la empresa, no puede crear otras empresas para llevarse la materia de trabajo. Es subsidio cruzado, es ganancia desviada. Y eso es lo que ha venido haciendo, y ahora ya no viene en la prórroga del título de concesión. Y otra cosa muy valiosísima, es el título de concesión original decía que se tenía que respetar el derecho, el contrato colectivo de trabajo que recibía en ese momento y que se comprometía a ello.
Ahora, en la prórroga, y ha venido violándolo, y ahora en la prórroga del título de concesión ya no viene ni una coma que viniera con respecto a las y los trabajadores de Teléfonos de México, no viene nada. Por otro punto muy importante es cuando Carlos Slim le entrega la concesión a Carlos Salinas, Carlos Salinas le entrega la concesión a Carlos Slim, sabiendo que había una identidad del pueblo con la empresa. Recordaremos en aquel entonces nuestros padres o nuestros abuelos contrataban el teléfono y les entregaban acciones de Teléfonos de México, era la forma de decir la empresa es de las y los mexicanos, recordaremos eso. Entonces la población se sentía identificada con la empresa Teléfonos de México, era suya, como petróleos, como la electricidad, como las minas, en fin. Y entonces se venía la concesión, la descalificaron, etcétera. Bueno, viene ya la entrega de la concesión a Carlos Slim y para evitarse conflictos le dice a los trabajadores, bueno, entre los dos, empresa y el gobierno, le dicen, tienes que respetar los derechos de los trabajadores. Sí, los voy a respetar. Y dos, yo te voy a ayudar o vamos a formar un fideicomiso con suficientes fondos para asegurar que los trabajadores, quienes decidan jubilarse, estén asegurados. No hay ningún problema. Y ese fideicomiso es intocable. Sí, está muy bien, qué felicidad, todos bien contentos, etcétera. En 2018, el miserable de Carlos Slim toma el recurso del fideicomiso de los trabajadores y lo invierte en el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Porque un hombre que tiene un fondo de sus ganancias, de su fortuna, de 100 mil millones, valoradas actualmente en 100 mil millones de dólares, no invirtió su dinero en lo que se le pegaba la regalada gana? ¿Por qué tomó sin ningún derecho el fondo de pensiones de los trabajadores? Pero además, ¿él tiene control sobre ese fideicomiso? Ahí me pierdo, no tengo el dato, pero él tranquilamente dice que se tomó ese dinero y que lo invirtió en el aeropuerto de Texcoco. Sabemos todas y todos que afortunadamente ese proyecto se detuvo y ahora tenemos el AIFA. Pero ¿y el recurso nuestro? ¿Y el recurso de los trabajadores? El recurso no regresó, aun cuando no se construyó el aeropuerto de Texcoco. Ya se había invertido allá. ¿Te acuerdas que muchos de los que habían invertido estaban prendidos de la lámpara porque ya daban por hecho que ahí iban a tener sus ganancias? Exacto. Entonces, no tenemos claridad cuánto invirtió, si regresó el dinero, cómo está, todo eso. Ahora él dice simplemente que ya no hay fondos para seguir sosteniendo la cláusula de jubilación, ni para los que vienen a jubilarse, los próximos, ni para los que ya estamos jubilados. Ya no hay fondo. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué ha hecho? Entonces, toda esa claridad, Maru, es la que queremos, tanto que intervenga el Congreso de la Unión, que tenga conocimiento la presidenta Sheinbaum y que asuma su responsabilidad ahora la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Bien. Eso por un lado. Por el lado de los derechos perdidos en el contrato colectivo para las mujeres, ¿cuál es el panorama que ustedes están visualizando? Lo primero, Maru, es lograr la democratización al interior de nuestro sindicato. Mientras exista la represión, el control y la represión como instrumentos de control, no podemos hacer gran cosa, ¿eh? Aquí la intervención de la Secretaría de Trabajo, de los nuevos
instrumentos laborales, sería muy valioso para que revisaran, sí, pero el resto nos toca a las y los trabajadores hacer. Tenemos que buscar para que la próxima revisión contractual vaya en mejora, no en detrimento de los derechos de los trabajadores. Pero eso nos toca a nosotros hacer. Nadie va a venir a hacer lo que nos toca hacer a nosotros como obligación y responsabilidad. Por lo tanto, no podemos actuar mientras este señor siga ahí. Estamos trabajando también en ese sentido. ¿Qué sucede? ¿Por qué siendo tantísimos trabajadores sigue este señor al frente? Como digo, en un aparato de control, intereses económicos que lo sostienen, en fin, pero en mucho se debe también al miedo que tienen las y los compañeros a manifestarse, a externar su punto de vista, porque automáticamente son reprimidos, automáticamente son perseguidos, les quitan derechos, nos quitan los derechos sindicales, y de una manera muy falta de respeto. Y este tema que te comentaré da para otro encuentro, otro valioso encuentro aquí en tus micrófonos, pero lo dejo en el tintero. 2 compañeros inclusive fallecieron por la represión a la que fueron sometidos estos compañeros en la sección de Mérida, Yucatán. Entonces, solo para que tengamos idea de hasta dónde puede llegar la represión de quien actualmente ocupa este puesto, Francisco Hernández Juárez, con tal de mantenerse en ese lugar y con tal de opacar las voces de las disidencias. Cuando a mí me sancionaron, esto suena chusco, pero en la realidad es terrible. Me sancionaron por segunda o tercera ocasión, y me dicen, bueno, compañera, usted tiene su sanción eternamente. Así dice, eternamente. Y yo, ¿de dónde viene el término eterno? En ningún tratado jurídico, en ninguno. Es decir, me voy a morir. Al parecer, desde la perspectiva del puesto que ha tenido Hernández Juárez de casi 50 años, pues para él también todo es eternamente, porque hay una perspectiva de imposición autoritaria y eternización en el puesto. Pero bueno, Alicia, pues yo te agradezco muchísimo. El tiempo se nos acaba y solo me resta decir que muchísimas gracias por toda la exposición que nos has puesto aquí. Es un ámbito súper importante para el país, los teléfonos, la comunicación telefónica, las telecomunicaciones y por supuesto los medios de comunicación. Entonces, pues yo espero que podamos conversar más adelante y nos des una actualización de todo este tema. Pues muchas gracias, Maru, a ti, a todo tu equipo de transmisión y pedirle a tu público que esté también al pendiente de este tema tan importante que ha sido invisibilizado, si te das cuenta. Los petroleros o los electricistas se identifican, salen a la calle, etcétera, y el pueblo sabe. Y en este caso de las telecomunicaciones se pierde, como que simplemente nos comunicamos y ya. ¿Qué hay atrás de la comunicación que tenemos? No sabemos. Somos trabajadores y trabajadoras. Así es que muchísimas gracias, un abrazo, un gustísimo conocerte y próximamente sería un honor volver a coincidir por aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias a quienes estuvieron aquí con nosotros. Hay varios comentarios, no voy a detenerme mucho, pero muchas gracias Lucía Luciérnaga Raya Colchado por
escribirnos Satya Anurati, María Teresa Sebastián, Resistencia Telefónica, quienes estuvieron interactuando con nuestro programa aquí a través del chat en Facebook. Muchas gracias a Balán por estar detrás de cámara haciendo posible esta transmisión y nos encontramos el siguiente jueves a las 12 del día aquí en la cocina de Chabela en Violeta Radio. Gracias. Gracias. Bye. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.